Buenas tardes, ingeniero. Nosotros somos el grupo número 5, conformado por Contreras Brian, Campaña Alan, Ponce Daniel, y nuestro tema es la repotenciación de la central termoeléctrica Esmeraldas. Como se sabe y se mencionó anteriormente, pues la central termoeléctrica Esmeraldas tiene una capacidad global de 132.5 megavatios. Es una central termoeléctrica, por lo cual el vapor generado es a través de un caldero acotubular. Esto implica que este sistema acotubular está conformado en la parte inferior por lo que es el combustible, entrada de oxígeno, luego sigue la entrada del agua y finalmente en la parte superior tenemos la salida del vapor de agua. Esta central usa lo que es el combustible, el búnker, el cual tiene alta viscosidad, pero a su vez tiene alto contenido energético. Es por ello que tiene distintas aplicaciones y entre ellas consta lo que es el uso en las plantas energéticas. La central termoeléctrica Esmeraldas utiliza el ciclo termodinámico de Rankine regenerativo, por lo cual consta en un sistema por lo que es caldera, turbina. Luego de lo que es la parte de la turbina, continúa con la parte del alternador y finalmente llega a la energía eléctrica. El sistema por el cual está conformada la central consta que inicialmente, como se explicó, la parte del caldero acotubular produce finalmente el vapor de agua. Este vapor de agua pasa por la turbina, la energía pasa a convertirse en energía mecánica y finalmente el alternador recibe esta energía mecánica para obtener, como se sabe, la energía eléctrica. Como el tema lo dijo en un principio, es la repotenciación de una planta. Esto significa que en su definición, las plantas energéticas por lo general tienen un tiempo de vida, dependiendo, de 20 a 30 años de servicio. Finalmente, luego de estos años, por lo general las plantas se cierran su época, entonces las plantas culminan su etapa. Pero un método viable económicamente es lo que es la repotenciación de ciertas plantas de energía eléctrica, con el fin de evitar la construcción, el gasto y todo lo que amerita crear una nueva planta de energía eléctrica. Para ello, en la repotenciación lo que se realiza principalmente es reemplazar la unidad de lo que es el ciclo combinado. En este caso, pues necesitamos saber los datos principales de la central que se va a tratar para, junto a ello, realizar el respectivo análisis y aplicar la repotenciación. En este caso, tenemos la caldera de la central termoeléctrica Esmeraldas, el fabricante es Franco Tosi. Tenemos una máxima evaporación continua de 432.000 kilómetros por hora. En datos también tenemos la temperatura de vapor sobrecalentado a 540 grados Celsius y la temperatura de agua de alimento a 245 grados Celsius. El combustible es el número 6. En lo que es la turbina, de igual forma, el fabricante es Tosi, licencia Westinghouse. Tenemos el tipo de impulso, reacción es de 2 cilindros, Tandem Camper. Una velocidad de 3.600 revoluciones por minuto. Tenemos en la temperatura de entrada de la turbina 538 grados Celsius y temperatura de recalentado 538 grados Celsius. En la parte del generador, en este caso el fabricante es Marelli, la capacidad continua de generación es de 155.882 kVA, el factor de potencia es de 0.85 y 2.1 kilogramos por centímetro cúbico en la presión de agua. El voltaje trabaja a 13.800 voltios y un voltaje nominal de campo de 215 voltios. Con los datos tomados hasta ahora y con los demás datos que van a explicar mis compañeros, se realizará el análisis y posterior se hablará de lo que es la repotenciación aplicada a esta central. Gracias. Mi nombre es Alan Campaña y yo les voy a hablar sobre el estudio para la repotenciación. Hay que saber que en un ciclo combinado tenemos lo que sería la turbina de gas y tenemos la caldera de recuperación. Para hacer una correcta repotenciación hay que saber hacer coincidir lo que sería la capacidad de la producción de
del vapor de la central, de toda la central termoeléctrica y la HCRG, con las necesidades que pueda tener la turbina de vapor. Entonces, por esto es que se asume que el HCRG está diseñado para adaptarse a las condiciones que tienen las turbinas de vapor existentes en el ciclo, ¿no? Entonces, a continuación les presento lo que sería el diseño de la caldera de recuperación de calor. Tenemos cocina varios elementos, tenemos lo que es el compresor, tenemos la turbina de gas, tenemos un bypass, tenemos el sobrecalentamiento, recalentamiento, tenemos el evaporador, economizador, tenemos un calderín, tenemos lo que sería la turbina de vapor, tenemos el condensador y aquí mismo, por ahí mismo tenemos la bomba de condensado y acá tenemos lo que sería el depósito de agua de alimentación y la bomba de alimentación. Y por último, les voy a introducir las opciones para la repotenciación. Tenemos tres opciones: repotenciación de alto exceso de aire, repotenciación de potencia en paralelo y repotenciación de bajo exceso de aire. A continuación, mi compañero va a explicar detalladamente una por una. Gracias. Bueno, mi nombre es Daniel Ponce y hablar sobre la repotenciación del alto exceso de aire. Pues bueno, las unidades no recalentadas facilitan la simple sustitución de un generador de vapor convencional, más que todo por una turbina de gas acoplada a un HRSG, para elevar el vapor como consumo y aumentar la potencia del gas en la turbina. El HSRG puede funcionar más que todo sin riesgos con temperaturas del agua de alimentación bajas entre los 60 y 70 grados centígrados. La retirada de los calentadores de agua de servicio también simplifica el funcionamiento, aumenta la fiabilidad evidentemente y reduce los precios, bueno, los costos de mantenimiento más que todo. Luego tenemos lo que es la repotenciación de potencia en paralelo, que es la que en esta práctica nos estamos centrando, que se basa en una turbina de vapor con un equipo de generación de vapor MD, más que todo separado e independiente. Pues no, normalmente uno de ellos es una caldera convencional y el otro un generador de vapor de recuperación de calor acoplado en la parte posterior de la turbina de gas. Los gases de escape de la turbina de gas no se utilizan para soportar la combustión en la caldera convencional, como ocurre en la repotenciación de la caldera, sino que se rechazan a la atmósfera a través de las chimeneas del HRSG. Por lo que dichos gases de escape no se mezclan con los gases de combustión de la caldera convencional, evidentemente. Esto significa que solo parte del combustible utilizado para elevar el vapor y energía del generador produce los gases de combustión que podrían ser sometidos a un tratamiento de gases de combustión antes de ser descargadas a la atmósfera. La repoblación energética en paralelo es beneficiosa para las centrales eléctricas sean repotenciadas y renovadas en cierto sentido, no solo por la mejora de eficiencia, sino que para cumplir con regulaciones ambientales más estrictas, como las que queman con carbón, evidentemente. Y por último tenemos la repotenciación de bajo exceso de aire. Pues bueno, las unidades generadoras de vapor recalentadas pueden ser repotenciadas de varias maneras con turbinas a gas. Siempre se aplica el mismo principio: el calor recuperado de los gases de escape de la turbina de gas calienta el agua de alimentación de una caldera convencional. La demanda de vapor recalentado disminuye, lo hace que aumente la potencia de la turbina de vapor. Bajo dicha tecnología se denomina la repotenciación por bajo exceso de aire, ¿no? El mismo principio puede aplicarse con éxito también a los ingenios no recalentados. La repotenciación por exceso de aire puede llevarse a cabo de varias maneras: por repotenciación de caldera, lo que esta opción es conocida como una potranca, que consiste principalmente que es utilizar los gases de escape de turbinas de gas caliente, rica en oxígeno, como aire de combustión en una caldera convencional. El consumo de gas y para aumentar la potencia de la turbina de vapor es como una base primordial que se requiere en este tipo de repotenciación. Cuando se utiliza un gas natural para encender la turbina del gas, el HCRG puede funcionar sin riesgo con temperaturas de agua de alimentación tan bajas como los 60-70 grados centígrados. La retirada de los calentadores de agua
del servicio también simplifican el funcionamiento, aumenta la fiabilidad y reduce los costos de mantenimiento. Gracias. Bien, como lo dijo mi compañero, nosotros vamos a seleccionar la potencia en paralelo para el método de repotenciación. Como ventajas tenemos que la turbina de vapor cuenta con equipos independientes, también que la caldera convencional cuenta con un recuperador de calor. ¿Qué quiere decir esto? Que en la caldera convencional se va a hacer un acople en la parte posterior con la turbina de gas, donde los gases de escape de la turbina no se utilizan para soportar la combustión en la caldera convencional, como ocurre en la repotenciación de caldera como tal, es decir, cambiando totalmente el sistema de la caldera convencional. Y también tenemos que cumple con las regulaciones ambientales más estrictas. Con la viabilidad de la repotenciación se separa en tres aspectos importantes: medioambiental, económico y rentabilidad. En la parte medioambiental se tiene que el aprovechamiento de espacio, es decir, se va a utilizar el mismo espacio de la central termoeléctrica Esmeralda. También se va a reducir, se va a ver una reducción en las emisiones de CO2, aproximadamente 400 gramos de CO2 sobre kilowatt hora generado. También se puede reducir la contaminación acústica instalando unos silenciadores en las válvulas de presión, y el consumo de agua también se va a ver disminuido por la eficiencia de la caldera de recuperador de calor. Con respecto al agua captada en el estero, para la etapa de refrigeración tenemos un cambio importante, ya que usaríamos menor calor en el ciclo por la presencia del recuperador, y por lo tanto el agua que regresa al estero lo haría con menor temperatura, evitando la destrucción del ecosistema. En la parte económica tenemos importaciones e impuestos, costos de transportación, costos de instalación, costos por terreno. Es decir, en estos parámetros van a haber disminuido el costo usando este tipo de método de repotenciación al construir una nueva etapa o una nueva sección en la central termoeléctrica, como se ha desarrollado en otros tipos de centrales, por ejemplo la central Santa Elena, que se ha venido ampliando o con diferentes tipos de secciones. Entonces ahí sí se utiliza más espacio, más máquinas, más calderas. En la parte de rentabilidad tenemos que el proyecto de repotenciación de la central se debe realizar una inversión inicial, que ya se tiene un antecedente que se lo hizo en la termoeléctrica Machala, donde se invirtió 38 millones de dólares como una inversión inicial. Y con la eficiencia de la planta, que va a mejorar en la producción energética, se puede recuperar a un plazo de 8 años, siempre teniendo la referencia histórica de lo que sucedió en la termoeléctrica Machala. Pero al ser una compañía pública, la rentabilidad más importante es la rentabilidad social, donde la repotenciación beneficiará a la calidad de vida de los habitantes de la zona en la reducción de contaminación acústica, reducción de CO2, reducción del consumo de agua y de la calidad del agua de la vertiente del río. Como conclusiones tenemos que se seleccionó la configuración de ciclo combinado de potencia en paralelo. Tenemos que el incremento en la eficiencia de la planta va a aumentar entre el 28 y el 50%. Y también se tiene el análisis de gastos adicionales para la repotenciación, que esto lleva a que se tienen que considerar gastos aparte de los equipos que se tienen que comprar. Por ejemplo,
se tiene que hacer un gasoducto o infraestructuras necesarias a los costos de repotenciación que vienen incluidos. Y para ello se necesita un análisis económico más exhaustivo para comprobar la rentabilidad económica del proyecto. Eso es todo, muchas gracias.